Hermanos míos, hay pecados que destruyen un instante de la vida, pero hay otros pecados que destruyen generaciones enteras. Pecados que no terminan cuando se descubre la verdad. Pecados que siguen respirando dentro de los hijos, dentro de los recuerdos, dentro de las noches silenciosas donde alguien llora sin que nadie lo vea. Y hoy vamos a hablar de uno de esos pecados, uno que el mundo moderno intenta justificar, disfrazar y hasta celebrar, pero que delante de Dios sigue teniendo el mismo nombre de siempre: adulterio. Y lo más aterrador no es solamente el acto en sí, lo más aterrador es lo que viene después, porque detrás de cada traición matrimonial hay algo que casi nadie quiere mirar de frente. Hay hogares que jamás vuelven a levantarse. Hay niños que crecen sin volver a confiar en el amor. Hay almas que se endurecen contra Dios después de haber sido traicionadas por la persona que más amaban. Y mientras el mundo dice todos merecen ser felices, millones de personas viven cargando heridas que nunca pidieron tener. Pero lo más impresionante es que muchas veces las consecuencias no aparecen inmediatamente. No, el adulterio es como un veneno lento. Entra silenciosamente y después comienza a destruirlo todo desde adentro, porque nadie despierta una mañana diciendo: hoy destruiré mi familia. Nadie planea conscientemente convertirse en la causa del dolor de sus hijos. Todo comienza mucho antes. Y aquí está el problema que casi nadie entiende. El adulterio no comienza en una cama, comienza en el corazón, comienza cuando una persona deja de vigilar sus pensamientos, cuando empieza a justificar pequeñas cosas, cuando alimenta conversaciones que parecen inocentes, cuando disfruta sentirse deseado por alguien que no es su esposo o esposa. Y lo peligroso es que en ese momento todavía se sienten buenas personas, todavía van a misa, todavía sonríen en las reuniones familiares, todavía aparentan normalidad, pero por dentro algo ya empezó a romperse. Y lo peor es que el demonio nunca aparece mostrando el infierno desde el principio. No. Primero muestra emoción, atención, comprensión. Hace sentir viva a una persona que se sentía ignorada. Y ahí comienza la caída, una caída tan lenta que muchos no se dan cuenta hasta que ya destruyeron todo lo que amaban. He visto hombres llorar como niños en un confesionario diciendo: Padre, no sé en qué me convertí. He visto mujeres destrozadas preguntando entre lágrimas: ¿qué hice mal para que me traicionara? Y cada vez que escucho esas historias entiendo algo profundamente doloroso. El adulterio no destruye solamente matrimonios, destruye identidades, porque cuando una persona descubre que fue traicionada, algo dentro de ella comienza a quebrarse. Ya no sabe qué fue real y qué fue mentira. Empieza a cuestionar todos los recuerdos, todas las promesas, todas las noches felices, todo. Y mientras intenta entender qué ocurrió, aparece una pregunta venenosa que puede perseguirla durante años. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Ok? Y hermanos, esa pregunta puede destruir un alma lentamente si no encuentra sanación. Pero antes de hablar de la sanación, tenemos que hablar de la verdad, porque vivimos en una época donde decir la verdad se ha vuelto ofensivo. Hoy el mundo te dirá que la fidelidad es anticuada, que lo importante es seguir los sentimientos, que si ya no eres feliz, tienes derecho a buscar algo nuevo. Pero Cristo jamás habló así, jamás. De hecho, Jesús fue todavía más radical que el Antiguo Testamento, porque mientras muchos pensaban que el adulterio comenzaba con el acto físico, Cristo fue directo
directamente al corazón del problema. Dijo que cualquiera que mira a otra persona para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y cuando escuchamos eso, muchos se incomodan, porque entonces entendemos que el adulterio no es solamente algo que hacen otras personas, es una batalla espiritual que comienza en lugares invisibles, en pensamientos secretos, en fantasías alimentadas en silencio, en conversaciones escondidas, en mensajes borrados rápidamente cuando entra el cónyuge a la habitación. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque el enemigo destruye matrimonios siguiendo casi siempre el mismo patrón. Primero llega la distancia emocional, después llega el silencio, luego la rutina, luego el resentimiento y finalmente aparece alguien más, alguien que escucha, alguien que presta atención, alguien que hace sentir especial a una persona que se sentía invisible en su propia casa. Y en ese momento muchos creen que encontraron amor verdadero, cuando en realidad solo encontraron una escapatoria emocional, porque el adulterio casi nunca nace del amor, nace del vacío, nace del egoísmo, nace de la incapacidad de enfrentar las dificultades correctamente. Y mientras la persona se convence de que merece sentirse feliz otra vez, comienza a justificar lo injustificable. Lo más trágico es que el adulterio casi siempre promete libertad, pero termina creando esclavitud, porque al principio todo parece emocionante. Los mensajes escondidos aceleran el corazón, las miradas secretas hacen sentir vivo al pecador, la adrenalina de lo prohibido intoxica la mente, pero esa emoción nunca dura, nunca, y cuando el placer momentáneo desaparece, llegan las consecuencias reales. Ahí comienzan las mentiras constantes, la ansiedad de ser descubierto, el miedo permanente, la culpa silenciosa. Y entonces el pecador empieza a dividirse internamente. Una parte quiere detenerse, otra parte no quiere renunciar a la emoción, y mientras vive dividido, comienza a destruirse espiritualmente. He conocido personas que dejaron de dormir tranquilamente durante años después de cometer adulterio, personas que comenzaron a odiarse a sí mismas, personas que se alejaron de Dios no porque Dios las rechazara, sino porque no soportaban mirar de frente su propia conciencia. Y esto es algo que el mundo nunca te dice. El pecado siempre cobra un precio, siempre. A veces el precio tarda en llegar, pero llega, porque Dios creó un universo moral donde nuestras decisiones tienen consecuencias. Y cuando una persona rompe deliberadamente un pacto sagrado, algo profundo se fractura dentro de ella, aunque siga sonriendo por fuera, aunque publique fotos felices, aunque intente convencerse de que tomó la decisión correcta. El alma sabe la verdad y el alma no puede ser engañada para siempre, pero hay algo todavía más doloroso, algo que me ha roto el corazón incontables veces durante mi ministerio: los hijos. Hermanos, los hijos, porque mientras los adultos pelean, justifican y se destruyen entre sí, los niños observan en silencio, y aunque muchos padres creen que los hijos no entienden, entienden muchísimo más de lo que imaginamos. Ven las miradas frías, escuchan las discusiones detrás de las puertas, sienten el ambiente pesado en la casa, perciben cuando el amor desaparece, y entonces comienza algo terrible. Empiezan a crecer con miedo al amor, con miedo al compromiso, con miedo a confiar, porque si las dos personas que prometieron amarse para siempre terminaron destruyéndose, ¿cómo van a creer ellos en la fidelidad? Recuerdo a un joven que me dijo una vez algo que jamás pude olvidar. Me miró con lágrimas contenidas y me dijo: Padre, mi papá destruyó mi capacidad de creer en el matrimonio. Y cuando escuché eso, entendí que el adulterio no termina en dos personas, nunca termina ahí.
Sus ondas expansivas atraviesan generaciones completas. Porque los hijos aprenden cómo amar observando a sus padres, aprenden qué significa el compromiso, aprenden qué significa la lealtad. Y cuando lo que ven es traición, abandono y mentiras, algo dentro de ellos cambia para siempre. Pero aquí viene una pregunta incómoda. Si el adulterio destruye, aunque muchos padres creen que los hijos no entienden, entienden muchísimo más de lo que imaginamos. Ven las miradas frías, escuchan las discusiones detrás de las puertas, sienten el ambiente pesado en la casa, perciben cuando el amor desaparece y entonces comienza algo terrible, empiezan a crecer con miedo al amor, con miedo al compromiso, con miedo a confiar, porque si las dos personas que prometieron amarse para siempre terminaron destruyéndose, ¿cómo van a creer ellos en la fidelidad? Recuerdo a un joven que me dijo una vez algo que jamás pude olvidar. Me miró con lágrimas contenidas y me dijo: Padre, mi papá destruyó mi capacidad de creer en el matrimonio. Y cuando escuché eso, entendí que el adulterio no termina en dos personas, nunca termina ahí. Sus ondas expansivas atraviesan generaciones completas. Porque los hijos aprenden cómo amar observando a sus padres, aprenden qué significa el compromiso, aprenden qué significa la lealtad. Y cuando lo que ven es traición, abandono y mentiras, algo dentro de ellos cambia para siempre. Pero aquí viene una pregunta incómoda. Si el adulterio destruye tanto, ¿por qué sigue ocurriendo una y otra vez? Porque el problema no es solamente moral, también es espiritual. Vivimos en una cultura que idolatra los sentimientos. Nos enseñan desde pequeños que debemos perseguir aquello que nos haga sentir bien, que el deseo es rey, que negarse a uno mismo es represión, y por eso millones de personas han perdido la capacidad de sacrificarse por amor. Porque el verdadero amor requiere morir al egoísmo todos los días, requiere permanecer fiel incluso cuando las emociones cambian, requiere quedarse incluso cuando aparecen dificultades. Y el mundo moderno odia esa idea, quiere placer sin sacrificio, quiere intimidad sin compromiso, quiere pasión sin responsabilidad, pero eso no es amor, eso es consumo emocional. Y aquí aparece otro enemigo silencioso que está destruyendo matrimonios incluso antes de que empiece una infidelidad física: la pornografía. Hermanos, no puedo decir esto con suficiente claridad. La pornografía está deformando la capacidad de millones de personas para amar auténticamente, porque enseña a mirar cuerpos, pero no almas. Enseña a consumir personas para placer propio. Enseña fantasías irreales que destruyen la intimidad matrimonial real. Y lo más aterrador es que muchos creen que no hace daño porque ocurre en secreto, pero sí hace daño. Poco a poco endurece el corazón, poco a poco mata la capacidad de admirar al propio cónyuge, poco a poco crea hambre por más estimulación, y entonces lo que antes parecía suficiente deja de serlo. He escuchado incontables historias de personas que comenzaron viendo contenido inofensivo y terminaron destruyendo sus matrimonios, porque el pecado nunca se queda quieto, siempre quiere más. Primero una imagen, después un video, después conversaciones privadas, después encuentros emocionales, después encuentros físicos. Y cuando finalmente la persona despierta y ve lo que hizo, muchas veces ya perdió todo lo que más amaba. Pero el enemigo no solamente ataca mediante el deseo, también ataca mediante el cansancio. Y esto es algo que pocos matrimonios comprenden a tiempo, porque muchas relaciones no se destruyen por falta de amor, sino por falta de atención. Poco a poco dejan de hablar, dejan de escucharse, dejan de reír juntos. Se convierten en administradores de una casa en lugar de compañeros de vida. Él llega cansado del trabajo, ella está agotada emocionalmente. Los hijos absorben toda
la energía. Y sin darse cuenta, el matrimonio comienza a morir lentamente por abandono emocional. No por odio, no por violencia, simplemente por descuido. Y ahí es donde aparece el peligro, porque el corazón humano necesita sentirse visto, necesita sentirse valorado, necesita sentirse deseado. Y si una persona deja de recibir eso dentro de su matrimonio, se vuelve vulnerable, muy vulnerable. Entonces aparece alguien que escucha atentamente, alguien que sonríe diferente, alguien que parece comprender mejor, y lo que comenzó como una conversación inocente se convierte en dependencia emocional. Pero hay algo todavía más aterrador. Muchas veces el adulterio emocional ocurre antes de que exista cualquier contacto físico, y eso lo hace aún más peligroso, porque puede racionalizarse fácilmente. Solo somos amigos, no está pasando nada, nunca haría algo físico, pero mientras dicen eso, ya entregaron parte de su corazón a otra persona. Ya esperan ansiosamente sus mensajes, ya piensan constantemente en ella, ya comparan a su cónyuge con esa nueva emoción. Y aunque todavía no haya ocurrido nada físico, la traición ya comenzó. Las redes sociales han convertido esto en una epidemia silenciosa. Viejos amores reaparecen. Conversaciones aparentemente inocentes se vuelven íntimas. Las personas comienzan a compartir heridas emocionales profundas con alguien que no es su esposo o esposa. Y mientras más conexión emocional crean afuera, más distancia emocional generan dentro de casa, hasta que un día despiertan y sienten más intimidad con un extraño que con la persona con quien comparten la cama. Y aquí es donde muchos matrimonios llegan demasiado tarde buscando ayuda, porque subestimaron el peligro de las pequeñas concesiones, pensaron que podían controlar el fuego sin quemarse, pero nadie juega con fuego durante demasiado tiempo sin terminar herido. Ahora bien, quiero que pienses en algo profundamente importante. ¿Sabes cuál es una de las diferencias más grandes entre los matrimonios que sobreviven y los que se destruyen? La humildad. Porque las parejas fuertes entienden que su matrimonio necesita protección constante. No asumen que son inmunes a la tentación, no juegan con límites peligrosos, no alimentan secretos, no viven como si fueran invencibles. Entienden que el amor necesita disciplina, necesita vigilancia, necesita sacrificio diario. Los matrimonios sanos hablan, oran juntos, se buscan emocionalmente, se priorizan incluso en medio del cansancio. Porque saben algo que muchos olvidan: el matrimonio no se mantiene vivo automáticamente. Hay que alimentarlo todos los días, igual que una planta necesita agua constante. El amor necesita atención constante, y cuando deja de recibirla comienza lentamente a marchitarse. Pero incluso aquí existe otra trampa peligrosa, porque algunos escuchan todo esto y piensan entonces la culpa del adulterio es del matrimonio infeliz. No, absolutamente no. Escúchame bien, nada justifica la traición, nada. Los problemas matrimoniales pueden explicar vulnerabilidades, pero jamás justifican romper los votos sagrados. Una persona siempre tiene opciones, siempre puede buscar ayuda, siempre puede comunicar su dolor, siempre puede luchar por sanar la relación. El adulterio sigue siendo una elección. Y esa elección tiene consecuencias espirituales profundas, porque cuando una persona vive en adulterio constante, comienza a alejarse lentamente de Dios. Primero deja de orar con sinceridad, después evita confesarse, luego empieza a justificar sus acciones, finalmente endurece tanto el corazón que ya no soporta escuchar la verdad. Y así muchas almas terminan alejándose completamente de la fe. No porque Dios dejó de amarlas, sino porque el pecado sostenido endureció su conciencia.
Pero aquí viene algo extraordinario, algo que cambia toda la historia, porque aunque el pecado sea real, la misericordia de Dios también lo es. Y eso es lo que el demonio más teme que descubras, porque he visto personas completamente destruidas levantarse nuevamente por la gracia de Dios. He visto matrimonios que parecían cadáveres emocionales volver a respirar. He visto corazones endurecidos quebrarse en arrepentimiento verdadero. Pero hay una condición. La persona siempre tiene opciones. Siempre puede buscar ayuda. Siempre puede comunicar su dolor. Siempre puede luchar por sanar la relación. El adulterio sigue siendo una elección. Y esa elección tiene consecuencias espirituales profundas, porque cuando una persona vive en adulterio constante, comienza a alejarse lentamente de Dios. Primero deja de orar con sinceridad, después evita confesarse, luego empieza a justificar sus acciones, finalmente endurece tanto el corazón que ya no soporta escuchar la verdad. Y así muchas almas terminan alejándose completamente de la fe. No porque Dios dejó de amarlas, sino porque el pecado sostenido endureció su conciencia. Pero aquí viene algo extraordinario, algo que cambia toda la historia, porque aunque el pecado sea real, la misericordia de Dios también lo es. Y eso es lo que el demonio más teme que descubras, porque he visto personas completamente destruidas levantarse nuevamente por la gracia de Dios. He visto matrimonios que parecían cadáveres emocionales volver a respirar. He visto corazones endurecidos quebrarse en arrepentimiento verdadero. Pero hay una condición: tiene que existir verdad, porque sin verdad, no hay sanación posible. Y eso nos lleva al momento más difícil de todos, el momento donde el pecado finalmente sale a la luz, porque tarde o temprano la verdad siempre encuentra una manera de aparecer. Y cuando eso ocurre, todo cambia, porque el momento del descubrimiento cambia el aire mismo de una casa. Hay matrimonios que pueden pasar años aparentando normalidad, años funcionando mecánicamente, años escondiendo secretos detrás de sonrisas y fotografías familiares. Pero cuando la verdad finalmente explota, el tiempo parece detenerse, y lo más aterrador es que casi nunca ocurre de la manera que el adúltero imaginó. A veces es un mensaje visto accidentalmente, a veces una llamada en la madrugada, a veces una contraseña olvidada, a veces una mirada demasiado evidente, y en cuestión de segundos una vida entera puede derrumbarse delante de los ojos de alguien. He visto personas caer de rodillas literalmente cuando descubren una infidelidad. He visto hombres fuertes temblar como niños pequeños. He visto mujeres incapaces de respirar del shock, porque el descubrimiento del adulterio no se siente solamente como tristeza, se siente como una muerte, la muerte de la realidad que creían vivir, y entonces comienza una de las experiencias psicológicas más devastadoras que un ser humano puede atravesar. La mente empieza a reconstruir el pasado entero bajo una nueva luz. Era mentira cuando me decía que me amaba, pensaba en otra persona mientras me abrazaba, las vacaciones familiares también fueron una actuación, todo comienza a contaminarse. Los recuerdos felices se convierten en escenas sospechosas, y mientras el traicionado intenta encontrar sentido a lo ocurrido, aparece un dolor tan profundo que muchos describen como físico. Pero aquí viene algo que casi nadie entiende hasta vivirlo. El adulterio no destruye solamente la confianza en la pareja, destruye la confianza en la propia percepción, porque la persona traicionada empieza a preguntarse cómo no vio las señales, cómo pudo vivir engañada, cómo pudo confiar tanto. Y entonces nace otra herida silenciosa, la vergüenza, una vergüenza terrible, porque muchas víctimas del adulterio sienten humillación aunque no hayan hecho nada mal.
se sienten reemplazables, insuficientes, ridículas por haber amado tanto, y esa mezcla de dolor, rabia y humillación puede convertir el corazón en un campo de batalla. Lo más peligroso es que en ese momento el enemigo comienza a susurrar mentiras. Nunca volverás a ser amado, nunca podrás confiar otra vez, tu vida terminó. Y si una persona escucha esas voces durante demasiado tiempo, puede empezar a destruirse desde adentro. He visto personas caer en alcoholismo después de una traición, he visto depresiones severas. He visto ataques de ansiedad tan fuertes que terminan en hospitales, porque el adulterio toca algo muy profundo dentro del ser humano. Toca el miedo más antiguo de todos, el miedo al abandono. Y mientras la persona traicionada lucha por sobrevivir emocionalmente, el adúltero también entra en una guerra interior, porque aunque muchos intentan justificarse al principio, la conciencia nunca permanece callada para siempre. Al comienzo suelen minimizar lo ocurrido. Solo fue un error, no significó nada. Estábamos mal desde hace años, pero tarde o temprano aparece una realidad imposible de ignorar. Han herido profundamente a alguien que confiaba completamente en ellos. Y esa realización puede destruir psicológicamente a una persona si todavía conserva sensibilidad espiritual. Algunos intentan escapar de la culpa endureciéndose más. Culpan al cónyuge, culpan al matrimonio, culpan al estrés, cualquier cosa con tal de no mirar directamente su propia responsabilidad. Pero otros finalmente se quebran, y cuando eso ocurre, comienza algo muy distinto. Comienza el arrepentimiento verdadero. Pero aquí debemos entender algo importantísimo. El arrepentimiento real no consiste solamente en llorar, no consiste solamente en sentirse mal. Judas también sintió remordimiento después de traicionar a Cristo. La diferencia es que el verdadero arrepentimiento transforma, obliga a la persona a dejar de justificarse, obliga a mirar de frente el daño causado, obliga a aceptar consecuencias dolorosas, porque mientras alguien siga defendiendo parcialmente su pecado, todavía no ha llegado a la verdad completa. Y aquí es donde muchas reconciliaciones fracasan antes siquiera de comenzar, porque el cónyuge traicionado necesita una cosa por encima de todo: honestidad absoluta, no excusas, no manipulación emocional, no frases vacías. Necesita sentir que la persona finalmente dejó de esconderse, porque después de una traición, cada mentira adicional funciona como otra puñalada. Y tristemente muchos adúlteros continúan mintiendo incluso después de ser descubiertos, ocultan detalles, mantienen contactos secretos, intentan controlar cuánto sabe el otro, y cada nueva mentira destruye aún más cualquier posibilidad de restauración. Por eso la transparencia radical es indispensable. Y cuando digo radical, quiero decir completa. El teléfono deja de ser privado, las contraseñas dejan de ser secretas, las agendas dejan de esconderse, porque la confianza rota no se reconstruye con palabras bonitas. Se reconstruye con consistencia diaria durante muchísimo tiempo. Y aquí aparece una verdad incómoda que muchos no quieren aceptar. La persona que destruyó la confianza pierde temporalmente el derecho a ciertas comodidades emocionales. Porque sanar una herida tan profunda exige sacrificio. Pero incluso haciendo todo correctamente, la sanación sigue siendo lenta, muy lenta. Y eso desespera a muchas parejas. El adúltero piensa: ya pedí perdón, ¿por qué seguimos hablando de esto? Porque para la persona traicionada el tiempo se rompió. Mientras uno quiere avanzar rápidamente para escapar de la culpa, el otro todavía está intentando sobrevivir al impacto emocional. Y ahí comienzan discusiones agotadoras.
preguntas repetidas, días donde parece que todo mejora, ¿no? Seguidos por recaídas emocionales devastadoras. Algunas personas se sorprenden cuando les digo que sanar completamente después de una infidelidad puede tomar años, porque el trauma no desaparece simplemente porque alguien decidió perdonar. El cuerpo recuerda, la mente recuerda, ciertas canciones recuerdan, ciertos lugares recuerdan, incluso pequeños detalles cotidianos pueden detonar recuerdos dolorosos inesperadamente, y cuando eso ocurre, muchos sienten que están volviendo al día del descubrimiento otra vez. Pero aquí está lo extraordinario, justamente exige sacrificio. Pero incluso haciendo todo correctamente, la sanación sigue siendo lenta, muy lenta, y eso desespera a muchas parejas. El adúltero piensa, ya pedí perdón, ¿por qué seguimos hablando de esto? Bumbino Salamoshi. Porque para la persona traicionada, el tiempo se rompió. Mientras uno quiere avanzar rápidamente para escapar de la culpa, el otro todavía está intentando sobrevivir al impacto emocional. Y ahí comienzan discusiones agotadoras, preguntas repetidas, días donde parece que todo mejora, ¿no? Seguidos por recaídas emocionales devastadoras. Algunas personas se sorprenden cuando les digo que sanar completamente después de una infidelidad puede tomar años, porque el trauma no desaparece simplemente porque alguien decidió perdonar. El cuerpo recuerda, la mente recuerda, ciertas canciones recuerdan, ciertos lugares recuerdan, incluso pequeños detalles cotidianos pueden detonar recuerdos dolorosos inesperadamente, y cuando eso ocurre, muchos sienten que están volviendo al día del descubrimiento otra vez. Pero aquí está lo extraordinario, justamente en medio de ese dolor insoportable, algunos matrimonios finalmente comienzan a conocerse de verdad por primera vez, porque ya no queda energía para fingir, ya no queda espacio para máscaras. La crisis obliga a conversaciones brutales, pero honestas. Heridas antiguas salen a la luz, carencias emocionales largamente ignoradas finalmente son nombradas. Y aunque el proceso es dolorosísimo, también puede convertirse en un punto de transformación profunda. He visto parejas descubrir después de 20 años que nunca supieron comunicarse realmente. He visto hombres darse cuenta de que llevaban décadas emocionalmente ausentes. He visto mujeres comprender cuánto resentimiento silencioso habían acumulado, y cuando ambas personas finalmente dejan de proteger su orgullo, comienza algo nuevo, no una versión idéntica del matrimonio anterior. Esa versión murió, pero puede nacer algo diferente, algo más consciente, más humilde, más verdadero, más. Sin embargo, no todos los matrimonios sobreviven, y aquí tengo que hablar con honestidad. Hay casos donde la traición continúa, casos donde no existe arrepentimiento real, casos donde hay manipulación, abuso emocional o infidelidad repetida. Y en esas situaciones, permanecer juntos puede destruir aún más a la persona inocente, porque el perdón cristiano no significa permitir destrucción infinita, no significa aceptar humillación constante, no significa ignorar el peligro. La Iglesia siempre ha defendido la dignidad del matrimonio, pero también la dignidad de la persona humana. Y por eso reconoce que hay situaciones donde la separación se vuelve necesaria para proteger la integridad física, emocional o espiritual de alguien, porque Dios jamás pidió que una persona se convirtiera en mártir del abuso constante disfrazado de matrimonio. Pero incluso cuando ocurre separación, la batalla espiritual continúa, porque uno de los peligros más grandes después de una traición es convertirse lentamente en una persona amarga. Y hermanos, el resentimiento prolongado puede destruir un alma tanto como el pecado original que lo provocó. He visto personas que fueron víctimas reales del adulterio, pero que 20 años después todavía viven consumidas
por odio, y ese odio termina contaminando todo, nuevas relaciones, la relación con los hijos, la salud mental, incluso la relación con Dios. Por eso el perdón se vuelve tan importante. Y aquí debo aclarar algo que muchos entienden mal. Perdonar no significa olvidar, no significa justificar, no significa fingir que nada ocurrió. Perdonar significa renunciar al deseo de destruir al otro por lo que hizo. Significa entregar la justicia final a Dios, y eso puede tomar muchísimo tiempo, porque el perdón auténtico no es una emoción instantánea, es una decisión repetida una y otra vez mientras el corazón lentamente sana. Recuerdo a una mujer que me dijo algo profundamente humano después de la infidelidad de su esposo. Me dijo: Padre, quiero perdonarlo, pero cada vez que cierro los ojos veo imágenes que me destruyen. Y ahí comprendí otra vez algo esencial. El adulterio invade incluso la imaginación de la víctima, contamina la intimidad futura, hace que el cuerpo recuerde el dolor incluso cuando la mente quiere avanzar. Y por eso nadie debería minimizar jamás el daño de una traición matrimonial. Pero incluso en medio de ese dolor, Dios sigue obrando silenciosamente, pacientemente. Porque cuando una persona herida no se entrega completamente a la desesperación, algo comienza a transformarse dentro de ella. He visto víctimas de adulterio desarrollar una profundidad espiritual impresionante, personas que aprendieron a depender de Dios de una manera que jamás habrían imaginado, personas que descubrieron que aunque un ser humano las traicionó, Cristo permaneció fiel. Y aquí es donde el sufrimiento comienza a adquirir otro significado, porque aunque Dios nunca desea el pecado, sí puede redimir el dolor que nace del pecado. Puede usar incluso las heridas más terribles para formar un corazón más humilde, más compasivo y más fuerte. Pero eso solo ocurre cuando alguien deja de correr del dolor y comienza a atravesarlo acompañado por Dios. Ahora bien, hay algo todavía más oscuro que debemos entender, porque muchos creen que el adulterio termina cuando la aventura termina. No, a veces las consecuencias apenas comienzan ahí, porque después vienen los hijos confundidos, los familiares divididos, las amistades destruidas, las reputaciones arruinadas, y entonces la persona comprende algo terrible. Un momento de placer puede crear años de devastación. He visto abuelos dejar de hablarle a sus hijos por una traición matrimonial. He visto hermanos pelearse durante décadas. He visto familias enteras fracturarse en bandos irreconciliables, porque el matrimonio nunca une solamente a dos individuos, une historias, une generaciones, une familias completas. Y cuando ese vínculo explota, las ondas expansivas alcanzan a todos. Pero quizá lo más triste de todo es observar cómo el adulterio afecta la fe de muchas personas. Porque algunos cónyuges traicionados comienzan a preguntarse dónde estaba Dios mientras ellos sufrían. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué no protegió mi matrimonio? Y si no encuentran acompañamiento espiritual adecuado, pueden alejarse lentamente de la fe. Sin embargo, aquí aparece uno de los misterios más profundos del cristianismo. Dios jamás prometió que viviríamos sin heridas. Jamás prometió que nunca seríamos traicionados. Lo que prometió fue otra cosa. Prometió permanecer con nosotros incluso dentro del valle más oscuro. Y esa diferencia cambia todo. Porque cuando una persona descubre que Cristo también fue traicionado, abandonado, humillado por aquellos que amaba, comienza a entender que su dolor no le es indiferente a Dios. Jesús sabe exactamente lo que significa amar y ser traicionado. Uno de sus propios discípulos lo vendió por monedas. Pedro negó conocerlo. Todos huyeron cuando llegó el sufrimiento. Y aún así, Cristo siguió amando. Eso no elimina nuestro dolor humano, pero le da sentido. Nos recuerda que el amor verdadero siempre implica vulnerabilidad y que incluso el Hijo de Dios aceptó
correr ese riesgo. Ahora quiero que escuches esto con muchísima atención. Si hoy estás luchando con tentaciones de infidelidad, no esperes hasta destruirlo todo para reaccionar. El pecado siempre parece más pequeño antes de cometerse y muchísimo más grande después. Corta ahora mismo cualquier relación emocional peligrosa. Deja de alimentar conversaciones ambiguas. Habla con alguien sabio. Busca ayuda espiritual antes de cruzar líneas que después serán dificilísimas de reparar. Porque hay momentos en la vida donde una sola decisión cambia décadas enteras y muchos descubren eso demasiado tarde. Hay personas que creen que su ansiedad comenzó con una deuda, con una enfermedad, con una traición o con una noticia inesperada, pero muchas veces el verdadero origen estaba allí mucho antes, escondido en una forma de pensar que parecía normal, en una costumbre que nadie cuestionaba o en una herida que jamás fue entregada completamente a Dios. Y ese es precisamente el peligro, porque aquello que no identificamos termina gobernándonos. Nos levantamos con el corazón acelerado, vivimos imaginando tragedias que todavía no han ocurrido y nos acostamos agotados, pero incapaces de descansar. Entonces pensamos que simplemente somos nerviosos, que nacimos así, o que esta angustia es una cruz que debemos soportar para siempre. Pero, ¿qué pasaría si gran parte de esa ansiedad estuviera siendo alimentada por 4 cadenas invisibles que usted puede comenzar a romper desde hoy? Hermanos míos, queridos hijos en Cristo, presten mucha atención, porque no voy a hablarles de supersticiones, hechizos ni fuerzas misteriosas. Cuando digo que existen 4 maldiciones que provocan ansiedad, me refiero a 4 patrones destructivos que entran lentamente en la mente, forman nuestra relación con Dios y terminan robándonos la paz. Son formas equivocadas de vivir que repetimos tanto que llegan a parecer naturales, pero no son naturales porque fuimos creados para vivir en confianza, no en terror, para caminar en libertad, no arrastrando cadenas, y para descansar en la providencia de Dios, no para cargar sobre nuestros hombros el peso de todo el universo. Lo más preocupante es que una persona puede ir a misa, rezar el rosario, conocer muchos versículos y aún así vivir dominada por estas cadenas. Puede creer sinceramente que Dios existe, pero actuar cada día como si todo dependiera únicamente de ella. Puede pedir paz en la oración y 5 minutos después volver a alimentar pensamientos que destruyen esa paz. Por eso no basta con desear sentirse mejor. Es necesario descubrir qué está alimentando la angustia, porque cuando una raíz permanece escondida, el fruto vuelve a aparecer aunque cortemos las ramas. Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Estas palabras no fueron pronunciadas en un momento tranquilo. Cristo sabía que sus discípulos iban a enfrentar confusión, persecución y dolor.
Sin embargo, les prometió una paz que no dependía de circunstancias perfectas. Y aquí aparece la primera verdad que debemos comprender. La paz de Dios no significa ausencia de problemas, sino presencia de Cristo en medio de ellos. Por eso hay personas que tienen pocas dificultades y viven angustiadas, mientras otras atraviesan tormentas enormes y conservan una serenidad que parece inexplicable. Esa diferencia no está siempre en lo que sucede afuera, sino en lo que está gobernando por dentro. Cuando la mente vive sometida al miedo, incluso una pequeña dificultad parece una catástrofe, pero cuando el corazón se apoya en Dios, hasta una gran prueba puede enfrentarse paso a paso. Por eso hoy no quiero ofrecerles frases bonitas ni alivio momentáneo. Quiero llevarlos hasta el lugar donde nacen muchos de sus pensamientos ansiosos, porque solo allí puede comenzar una verdadera liberación. La primera maldición es vivir en el futuro mientras se abandona el presente. Esta cadena parece inocente porque muchas personas confunden preocupación con responsabilidad. Creen que mientras más piensen en todo lo que podría salir mal, mejor preparadas estarán. Pero ocurre exactamente lo contrario. La mente comienza a viajar hacia escenarios que todavía no existen, el cuerpo reacciona, como si la amenaza ya estuviera ocurriendo y el alma pierde contacto con la gracia que Dios está entregando hoy. Quizás usted conoce esa experiencia, está sentado con su familia, pero mentalmente se encuentra en la reunión difícil de la próxima semana. Está comiendo, pero piensa en una cuenta que vencerá dentro de 2 meses. Está descansando, pero imagina una enfermedad que todavía no ha sido diagnosticada, está viendo crecer a sus hijos, pero en lugar de disfrutar su presencia, se atormenta pensando qué será de ellos dentro de 10 años. El cuerpo está aquí, pero la mente vive en un mañana lleno de sombras. Y como ese futuro solo existe en la imaginación, la persona no puede resolverlo de verdad. Entonces piensa más, revisa más, calcula más y vuelve a imaginar nuevos peligros. Cree que está buscando una solución, pero en realidad está alimentando el problema. Porque el pensamiento ansioso no se calma cuando recibe una respuesta, simplemente inventa otra pregunta. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mi hijo se aleja? ¿Y si mi matrimonio fracasa? ¿Y si termino solo? Cada respuesta abre la puerta a una nueva amenaza, porque el verdadero problema no es la falta de información, sino la necesidad desesperada de tener certeza absoluta, pero nadie tiene certeza absoluta sobre el futuro. Ni la persona más rica, ni la más inteligente, ni la más poderosa. El futuro pertenece a Dios. Y cuando intentamos vivir hoy cargando todas las posibilidades del mañana, asumimos un peso que nunca nos correspondió llevar. Por eso Jesús dijo: no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones.
A cada día le basta su propio mal. Cristo no estaba promoviendo irresponsabilidad, estaba revelando el límite santo dentro del cual el ser humano puede vivir sin destruirse. Dios da gracia para el día presente, da fuerza para la prueba real, no para las 100 tragedias imaginarias que construimos en la mente. Si llega una dificultad mañana, también llegará la gracia necesaria para enfrentarla. Pero cuando intentamos resolverla hoy, lo hacemos sin esa gracia, que todavía no es nuestro momento. Entonces nos sentimos débiles, incapaces y desesperados. No porque Dios nos haya abandonado, sino porque estamos intentando entrar en una batalla a la que todavía no hemos sido llamados. Piense en el pueblo de Israel en el desierto. Dios les daba maná cada día, pero les ordenó no acumularlo por miedo al mañana. Cuando algunos intentaron guardarlo, el alimento se corrompió. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñándoles algo más profundo que la simple dependencia material. Les estaba enseñando a confiar diariamente. El maná de hoy era suficiente para hoy. Y del mismo modo, la gracia de este día es suficiente para este día. Sin embargo, vivimos en una cultura obsesionada con anticipar cada riesgo. Nos enseñan que debemos tener control completo, planes alternativos y respuestas para cualquier escenario. La prudencia es necesaria, pero la preocupación no es prudencia. La prudencia hace lo que puede en el presente y después descansa. La ansiedad intenta resolver lo que todavía no existe. La prudencia planifica con humildad. La ansiedad exige garantías. La prudencia reconoce límites. La ansiedad se niega a aceptar que no puede controlar el mañana. He conocido madres que no pueden disfrutar a sus hijos porque viven aterrorizadas por su futuro. Se preocupan por la universidad cuando los niños apenas están aprendiendo a leer. Se angustian por el matrimonio de sus hijos cuando todavía ni siquiera han terminado la escuela. Y aunque dicen que lo hacen por amor, ese miedo termina transformándose en control, presión y agotamiento. El niño crece sintiendo que siempre existe una amenaza porque aprende a mirar el mundo a través de los ojos ansiosos de sus padres. También he conocido hombres que nunca están realmente presentes. Trabajan pensando en el siguiente negocio, descansan pensando en el trabajo y conviven con su familia mientras revisan mentalmente todo lo que podría salir mal. Creen que están sosteniendo a los demás, pero poco a poco pierden aquello que intentaban proteger. Porque una familia no solo necesita provisión económica, necesita atención, presencia, escucha y paz. La ansiedad por el futuro promete prepararnos, pero termina robándonos el único momento donde realmente podemos hacer algo. No podemos amar mañana, no podemos perdonar ayer, solo podemos actuar ahora. Y cuando el ahora se convierte únicamente
en una sala de espera para un futuro temido, la vida pasa sin ser vivida. ¿Cómo se rompe esta primera maldición? No basta con repetirse, no voy a preocuparme, porque cuanto más intenta una persona expulsar un pensamiento por la fuerza, más presente parece volverse. La verdadera respuesta es regresar conscientemente al momento actual y descubrir qué gracia está dando Dios aquí. Cuando su mente comience a viajar hacia el futuro, deténgase y pregúntese, ¿qué está ocurriendo realmente en este instante? Quizás ahora mismo está sentado en una habitación segura, quizás tiene alimento, quizás puede respirar, quizás la persona que teme perder todavía está a su lado, quizás el problema que imagina aún no ha sucedido. Entonces diga con sinceridad, Señor, no tengo la gracia para vivir mañana, porque tú no me la has dado todavía, pero tengo la gracia para vivir este momento contigo. Esto parece sencillo, pero requiere entrenamiento. Una mente que ha pasado años huyendo hacia el futuro no regresará al presente de un día para otro. Tendrá que traerla de vuelta 100 veces. Y cuando vuelva a escapar, tendrá que hacerlo nuevamente. Eso no significa que está fracasando. Significa que está aprendiendo una nueva forma de vivir. El hermano Lorenzo, un humilde religioso que trabajaba en la cocina de un monasterio, descubrió que podía encontrar a Dios lavando platos, preparando alimentos y realizando tareas ordinarias. No necesitaba estar siempre en una capilla para vivir en la presencia divina. Comprendió que el momento presente podía convertirse en un altar. Y cuando una persona aprende a encontrar a Dios en aquello que tiene delante, el futuro comienza a perder su poder aterrador. Usted puede practicar esa presencia mientras conduce, trabaja, limpia su casa o espera en una fila. Puede decir interiormente, Jesús, tú estás aquí. No necesita sentir algo extraordinario, no necesita alcanzar una emoción intensa, solo necesita regresar, porque cada vez que vuelve al presente está rechazando la tiranía del futuro imaginario. Pero aquí surge un problema más profundo. Muchas personas no quieren soltar la preocupación porque sienten que hacerlo sería una forma de descuido. Piensan, si dejo de preocuparme, algo malo ocurrirá, como si su angustia fuera la fuerza que mantiene el mundo funcionando. Y esa idea nos lleva directamente a la segunda maldición, la obsesión por controlar lo incontrolable. Esta cadena es una de las más agotadoras porque nunca permite descansar. La persona siente que debe vigilarlo todo, la salud de su familia, las decisiones de sus hijos, la conducta del cónyuge, el resultado del trabajo, la opinión de los demás, el dinero, el futuro y hasta la forma en que otros deberían sentirse. Intenta dirigir cada movimiento, corregir cada posibilidad y prevenir cualquier resultado doloroso. Pero como la vida no obedece completamente a nuestros planes, cada imprevisto se convierte en una amenaza. Voy
a decir algo que puede incomodar, pero también puede liberar. Usted controla muy pocas cosas en esta vida. No controla si despertará mañana, no controla lo que otros pensarán de usted, no controla las decisiones de sus hijos adultos, no controla la economía, el clima, una enfermedad inesperada ni el corazón de otra persona. Puede influir, aconsejar, planificar y actuar con responsabilidad, pero no puede garantizar resultados. Aceptar esto parece aterrador porque nos enfrenta con nuestra pequeñez, pero en realidad es el comienzo del descanso. Si usted no controla todo, entonces tampoco es responsable de sostenerlo todo. Y si existe un Dios que conoce lo que usted ignora, ve lo que usted no ve y ama a sus seres queridos más de lo que usted podría amarlos, entonces soltar el control no es abandonarse al caos, es entregarse a la providencia. El problema es que muchas personas creen en Dios, pero viven como si Dios necesitara supervisión. Oran por sus hijos y después intentan dirigir cada decisión que ellos toman. Piden por su matrimonio, pero buscan controlar cada reacción del cónyuge. Dicen que confían, pero revisan, presionan, manipulan y se desesperan cuando otros no siguen sus planes. Entonces la oración se convierte en una forma de pedirle a Dios que confirme lo que ellas ya decidieron que debe suceder. Job aprendió esta verdad de la manera más dolorosa. Era un hombre justo, pero perdió bienes, salud y familia. Y en medio de su sufrimiento quiso comprender por qué, quiso ordenar el caos dentro de una explicación. Pero cuando Dios finalmente respondió, no le entregó una fórmula sencilla. Le mostró la grandeza de un universo que Job no podía comprender. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? No era una humillación cruel, sino una invitación a reconocer que existe una sabiduría más grande que nuestra visión limitada. Muchas veces nuestra ansiedad crece porque creemos que solo podríamos estar en paz si supiéramos exactamente por qué ocurre todo. Queremos explicaciones, garantías y resultados. Pero la fe no siempre recibe respuestas. A veces recibe una presencia. Y llega un momento en que la paz depende de aceptar que Dios puede ser bueno incluso cuando no comprendemos su plan. Piense en cuánta energía ha perdido intentando cambiar aquello que no depende de usted. Quizás ha tratado de obligar a una persona a amarlo. Tal vez ha intentado evitar que un hijo cometa errores. Quizás quiere controlar cómo otros lo ven. Tal vez revisa continuamente síntomas físicos buscando asegurarse de que nada malo ocurrirá. Pero cada comprobación solo alivia durante unos minutos porque la mente exige una nueva garantía. La obsesión por el control funciona como una prisión. Al principio parece ofrecer protección, pero después exige más vigilancia. La persona comienza controlando algunos detalles y termina incapaz de descansar si algo no sale exactamente
como esperaba. Puede convertir el hogar en un lugar tenso, el matrimonio en una vigilancia y la paternidad en una lucha constante. Y lo más triste es que quienes viven a su alrededor terminan alejándose, no porque no amen a esa persona, sino porque se sienten asfixiados. He visto madres que llaman a sus hijos adultos varias veces al día para saber dónde están, qué comieron, con quién hablaron y qué decisión tomarán. Dicen que es preocupación maternal, pero detrás existe una necesidad de control nacida del miedo. Y cuanto más controlan, más se alejan sus hijos. Entonces la madre siente que está perdiendo el vínculo y aumenta la presión, creando exactamente aquello que temía. He visto esposos que quieren conocer cada pensamiento de su pareja porque temen ser abandonados. Revisan, interrogan y sospechan, pero esa vigilancia destruye la confianza y la relación se debilita. Entonces interpretan la distancia como prueba de que tenían razón, sin darse cuenta de que el control ayudó a producirla. Por eso Dios permite a veces que algunas cosas escapen de nuestras manos. No siempre es castigo, puede ser misericordia, puede ser la forma en que rompe la ilusión de que todo depende de nosotros. San Juan de la Cruz enseñaba que Dios purifica el alma retirando seguridades falsas, no porque quiera destruirnos, sino porque quiere mostrarnos dónde estaba realmente nuestra confianza. Tal vez usted está viviendo ahora una temporada en la que nada sale como esperaba. Su salud cambió, una relación se volvió incierta, su economía se complicó o un hijo tomó un camino que usted no puede controlar. Y su primera interpretación fue: Dios me abandonó. Pero, ¿y si parte de lo que está ocurriendo es una invitación a dejar de sostener aquello que nunca pudo controlar? No significa quedarse inmóvil. La confianza no es pasividad. Usted debe hacer lo que está en sus manos, pero también debe reconocer dónde terminan sus manos. Hay una diferencia entre responsabilidad y omnipotencia. La responsabilidad actúa con amor y prudencia. La omnipotencia imaginaria cree que todo resultado depende de nosotros. Para comenzar a romper esta segunda maldición, tome una hoja y divídala en dos partes. En una escriba lo que realmente puede controlar: sus decisiones, su esfuerzo, sus palabras, su respuesta, su disciplina y su actitud. En la otra escriba todo aquello que intenta controlar, pero no puede. El futuro, las reacciones ajenas, las decisiones de otros, la salud perfecta, los resultados y la opinión de las personas. Probablemente la segunda lista será mucho más larga y allí comenzará a descubrir cuánto peso innecesario está cargando. Después, tome cada elemento y entréguelo a Dios de manera concreta. No diga solamente: Señor, te entrego todo, porque a veces esa frase es demasiado general. Diga: te entrego la decisión de mi hijo, te entrego el resultado médico,
Te entrego mi miedo a perder este trabajo. Te entrego la opinión de esta persona. Yo haré lo que puedo, pero renuncio a ocupar tu lugar. Tal vez tendrá que repetir esta entrega muchas veces, porque algunas cosas que soltamos en la oración vuelven a nuestras manos una hora después. No se desanime, entréguelas otra vez. La confianza no siempre es un sentimiento espontáneo. Muchas veces es una decisión repetida hasta que el corazón aprende lo que los labios están diciendo. Ahora bien, estas dos primeras maldiciones parecen diferentes, pero tienen una raíz común. La persona vive en el futuro porque desea controlar lo que vendrá y busca controlar porque no confía plenamente en que Dios estará presente si las cosas salen de otra manera. En el fondo, la ansiedad susurra: todo depende de ti, y la fe responde: yo soy responsable de obedecer, pero Dios es responsable de sostener. Santa Teresita del Niño Jesús comprendió esta diferencia. Su camino de infancia espiritual no consistía en actuar de manera inmadura, sino en reconocer que un niño descansa porque sabe quién es su padre. Un niño pequeño no entiende las finanzas de la casa, no conoce los peligros del mundo, ni puede garantizar el día de mañana. Sin embargo, duerme tranquilo en brazos de quien lo ama. Cristo dijo que debemos hacernos como niños, pero muchos queremos relacionarnos con Dios como administradores que necesitan revisar cada uno de sus planes. Le decimos que confiamos, pero exigimos entender, le entregamos algo y después lo recuperamos. Oramos por una respuesta, pero solo aceptamos aquella que coincide con nuestros deseos. Aquí es donde la liberación se vuelve más profunda. Tal vez su ansiedad no desaparecerá solo porque sus problemas se resuelvan, porque si la raíz sigue intacta, después aparecerá un nuevo motivo para preocuparse. Hoy es el trabajo, mañana será la salud y después serán los hijos. La mente ansiosa siempre encontrará un nuevo objeto. Por eso Dios no quiere únicamente cambiar sus circunstancias, quiere transformar la relación que usted tiene con la incertidumbre. La pregunta no es solamente ¿cómo lograré que nada malo ocurra? La pregunta correcta es ¿quién estará conmigo si algo difícil ocurre? Porque la fe cristiana nunca prometió una vida sin sufrimiento. Prometió que ninguna prueba tendría la última palabra para quien camina con Cristo. Pero cuando una persona no logra controlar su futuro, suele mirar alrededor y pensar que los demás sí lo están haciendo mejor. Ve vidas aparentemente ordenadas, familias sonrientes, logros, viajes, cuerpos perfectos y hogares hermosos. Entonces comienza a sentir que ella es la única que está fallando. Sin darse cuenta, entra en la tercera maldición, una cadena silenciosa que hoy está destruyendo la paz de millones de personas. Es la comparación constante con los demás, y esta maldición es especialmente peligrosa porque puede disfrazarse de inspiración
de curiosidad o incluso de deseo de mejorar. Pero poco a poco comienza a deformar la manera en que usted mira su propia vida. Lo que antes agradecía ahora le parece poco. Lo que antes disfrutaba ahora le produce vergüenza. Las bendiciones que Dios le dio dejan de parecer bendiciones cuando las compara con una versión editada de la vida ajena. Y aquí es donde todo puede comenzar a oscurecerse más rápido de lo que usted imagina, porque la comparación no solo roba alegría, también puede destruir su identidad, contaminar sus relaciones y convencerlo de que Dios se equivocó cuando lo creó. Pero para entender cómo romper esta tercera cadena, primero tendremos que descubrir la mentira exacta que se esconde detrás de ella, una mentira que quizás usted ha repetido durante años sin darse cuenta. No permitas que estas 4 maldiciones sigan gobernando tu vida. Hoy puedes elegir la paz de Cristo por encima del miedo. Entrégale tu futuro, suelta el control, deja de compararte y recibe el perdón que Dios ya te ofrece. Él no te creó para vivir esclavo de la ansiedad, sino libre en su amor. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón. Amén.